Buenos días, mi nombre es Naomi González, yo soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del noveno semestre. Y voy a tener a bien el día de hoy compartir con ustedes lo referente al derecho penal, su importancia, su aplicación y su relación con los derechos humanos, pero especialmente con los grupos sociales más vulnerables. Entonces, vamos a comenzar estableciendo qué es el derecho penal. Yo les voy a dar una definición y la vamos a ir desarmando para que nos quede claro este concepto. El derecho penal podemos definirlo como la rama del derecho público que a través de un conjunto de normas, doctrinas, principios, instituciones, regula la actividad punitiva del Estado como único ente soberano a través de la determinación de delitos, la determinación de penas, la determinación de medidas de seguridad aplicables y todo esto con la finalidad de proteger los valores supremos para la convivencia de los individuos en sociedad, entiéndase, los bienes jurídicos tutelados. Vamos entonces a analizar cada pedazo de esta definición. En primer lugar, les dije que es una rama del derecho público y con ello me refiero a que dentro de esta rama del derecho interviene el Estado, pero en un nivel de superioridad, diferente a lo que ocurre dentro del derecho privado, que en su mayoría rige las relaciones entre particulares. Acá interviene el Estado en un nivel de superioridad. ¿Por qué? Porque hablamos de castigos, hablamos de un montón de cuestiones que le corresponden únicamente al Estado. Debemos recordar que el Estado es el único que tiene la facultad para castigar. Esto es lo que se le denomina dentro del derecho el jus puniendi. Como segundo punto dentro de la definición, establecí que el Estado actúa en un nivel de superioridad determinando delitos, penas y medidas de seguridad. Me gustaría que hiciéramos énfasis en este punto y habláramos de qué es un delito. Yo creo que todos tenemos una idea o una noción de qué puede ser un delito, pero vamos a ver para el derecho qué significa este término. Bien, para el derecho, un delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. No sé si me logran comprender esos términos, vamos a explicarlos. Es una conducta típica, quiere decir que encuadra dentro de un tipo establecido en la ley penal, ¿verdad? Es decir, que un delito solo puede serlo si corresponde a un tipo penal claramente establecido, claramente formulado en la ley. Esto es el Código Penal, ¿verdad? Este se encuentra en el decreto 13-73 del Congreso de la República de Guatemala. Entonces, si una acción que se realiza no está formulada como delito, simple y sencillamente no lo es. Puede parecer moralmente incorrecta, pero si no se establece en la ley que es un delito, no lo es. Es una acción antijurídica, les dije también, y esto se refiere a que es contraria a derecho. El derecho tiene los bienes jurídicos tutelados, ya dentro de un momento los vamos a abordar, por ejemplo, la vida, ¿verdad? El Estado protege la vida y entonces una acción antijurídica sería una acción en contra de la vida, como por ejemplo el homicidio, ¿verdad? El asesinato, ¿verdad? Son cuestiones que van en contra de lo que se protege jurídicamente. Entonces, una acción que figura dentro de un tipo penal y que es contraria a derecho, pues tiene dos características de ser un delito, ¿verdad? La siguiente característica es la culpabilidad y esto se refiere a que el sujeto que haya cometido la acción pueda reprocharse el por qué la cometió, ¿verdad? Esto suena un poco raro, pero se refiere a que una persona que cometió una acción descrita en un tipo penal pueda responder responsablemente por lo que hizo. Por ejemplo, un demente no puede responder por una acción que haya cometido, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona demente, yo sé que suena fea esa palabra, pero así es el código, matara a una persona, su conducta sería injusta, ¿sí? Pero no se le podría hacer un reproche al autor porque este no tiene la capacidad mental para comprender el carácter ilícito de su acción, ¿verdad? Esto que les acabo de mencionar se regula en el artículo 23 del Código Penal. Por último, dije que la acción tenía que ser punible. En este caso, se refiere a que debe establecer la norma jurídica una sanción, una pena, una consecuencia jurídica a la comisión de este delito. Bien, entonces,
Espero haya quedado claro lo referente a qué es un delito, qué es lo que se entiende dentro del derecho como un delito. Podemos seguir desarmando la definición. Por último, yo les decía que el derecho penal viene a ser un mecanismo social para proteger los bienes jurídicos tutelados, ¿verdad? ¿Qué son los bienes jurídicos tutelados? Son todos aquellos valores que se considera importante resguardar y por tanto se crea un conjunto de normas que garanticen la protección a los mismos, ¿verdad? Como, por ejemplo, ¿verdad? Podemos decir el derecho a la vida, ¿verdad? Este es un bien que la sociedad considera digno de resguardo. Entonces va a crear tipos penales que tiendan a proteger ese bien jurídico tutelado. Crea, por ejemplo, el homicidio, ¿verdad? Entonces, el homicidio, el asesinato, son tipos penales que establecen que cualquier acción que tienda a atentar en contra de la vida va a ser castigada severamente, ¿verdad? Ese es el mecanismo del Estado para proteger aquellos valores que considera importantes o que considera dignos de protección y resguardo. Entonces, espero que con esa explicación haya quedado claro lo referente al concepto del derecho penal. Por supuesto que este tema es muy extenso, yo solo les estoy dando una idea. Incluso creo que es relevante mencionar que el derecho penal se divide en tres ramas, ¿verdad? Tenemos el derecho penal sustantivo, que es lo que acabamos de hablar, la sustancia, ¿verdad? El delito, la pena, la medida de seguridad, la teoría general del delito, todas estas cuestiones. También el derecho penal adjetivo, que es el que establece la aplicación, los mecanismos para aplicar el derecho sustantivo. Esto se da a través del llamado proceso penal. Lo vamos a abordar en el siguiente tema, ¿verdad? Que es la aplicación del derecho penal en Guatemala. Y el derecho penal penitenciario, que es aquel que regula todo lo referente a la ejecución de la pena, ¿verdad? Una vez que se terminó el proceso, cómo se hace efectiva o cómo se le da cumplimiento a la sanción que se haya impuesto. Esto dentro de los centros penitenciarios o dentro de los centros penales, ¿verdad? Que se han destinado para este efecto. Pero yo creo que con lo que acabamos de ver ya tenemos una idea bastante clara de lo que es el concepto del derecho penal. Bien, vamos a hablar ahora de la importancia del derecho penal. Yo creo que después de conocer el concepto deberíamos cada uno hacernos un concepto propio de cuál es la importancia del derecho penal, porque si ya conocemos el contenido, pues podemos saber para qué sirve, pero de todas formas vamos a establecer. Bien, para eso les voy a hacer una pregunta. Quiero que todos nos imaginemos si podríamos nosotros como seres humanos vivir o habitar dentro de una sociedad que no castigara las conductas que les son lesivas a la misma, como por ejemplo, podríamos vivir nosotros como guatemaltecos dentro de una sociedad que no impusiera un castigo al homicidio, podríamos vivir nosotros como guatemaltecos dentro de una sociedad que no castigara a las personas que roben. Yo creo que obviamente no, ¿verdad? Si aún existiendo normas jurídicas en Guatemala referente a esos temas, la criminalidad, el índice de criminalidad en Guatemala es muy alto. Solo en enero de este año 2020, la Policía Nacional Civil reportó 256 muertes violentas. Y el tipo penal, el delito de homicidio, ahí está, el de asesinato, ahí está, pero pues se hace caso omiso, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más se haría esta situación si no estuviera regulado, si no hubiera nadie que castigara ese tipo de acciones? ¿Verdad? Yo creo que sería imposible eh, estar dentro de una sociedad y pues la existencia misma de la sociedad. Bien, entonces, en este caso nosotros no podemos hablar de que exista el bien común, ¿verdad? Si esa situación se diera así. Entonces, el derecho penal es necesario porque este establece cuáles son aquellas conductas que no son permitidas por vulnerar los bienes jurídicos tutelados, ¿sí? Podemos concebirlo incluso como una reacción social necesaria frente a aquellas conductas que hacen peligrar la vida en sociedad, ¿verdad? De manera concreta, podemos decir entonces que la importancia del derecho penal radica en la protección que éste brinda o la protección que éste da a los bienes jurídicos tutelados. Y eso contribuye a la realización del fin supremo del Estado, que según el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala es el bien común. Entonces, no sé si me di a entender con respecto a este tema.
Pero en pocas palabras, el derecho penal es importante porque protege aquellos valores fundamentales del hombre, de la sociedad y del Estado mismo, ¿sí? Bueno, veamos entonces ahora sí cómo se aplica en Guatemala el derecho penal. Y al hablar de la aplicación del derecho penal en Guatemala, nos vamos a la segunda rama de las que les establecí hace algún momento, que es el derecho penal adjetivo. El derecho penal adjetivo podemos definirlo como el conjunto de normas que regulan, determinan la aplicación del derecho penal sustantivo. Es decir, el derecho penal sustantivo era la sustancia, aquí es la aplicación de la misma, a través de un proceso, es el proceso penal, con la finalidad de llegar a una sentencia. Entonces, para hablar de este proceso les tengo que explicar las 5 etapas del proceso penal. Se las voy a explicar de la forma más sencilla que yo pueda, porque yo sé que este no es el campo, ¿verdad? Es trabajo social, pero para crear un panorama y poder entender mejor estas etapas, les voy a hacer referencia a los 5 fines del proceso penal que establece el Código Procesal Penal en su artículo 5. Según este artículo, el proceso penal tiene como finalidad, en primer lugar, la averiguación de un hecho señalado como delito falso. En segundo lugar, la averiguación de las circunstancias en que se pudo haber cometido. Tercero, el establecimiento de la posible participación del sindicado. Cuarto, el pronunciamiento de la sentencia. Y quinto, la ejecución de dicha sentencia. Ahora, yo creo que con esas palabras pues suena muy técnico y no estamos cumpliendo el objetivo, que es crear un panorama para comprender las etapas o las fases del proceso penal, ¿verdad? Entonces a mí me gusta modificarlo y entenderlo de una forma más simple, ¿verdad? Vamos a decir que las 5 etapas, ¿verdad? Los 5 fines del proceso penal son los siguientes. Primero, averiguar si se cometió o no, averiguar cómo se cometió el delito. Tercero, averiguar quién cometió ese delito. Cuarto, determinar qué sanción merece quien cometió el delito. Y quinto, verificar el cumplimiento de esa sanción, ¿verdad? Porque no sirve de nada que esté el delito establecido, no sirve de nada que se haga un proceso y al final no se le da cumplimiento efectivo a esa sanción que se ha impuesto, ¿verdad? Entonces, en el caso de Guatemala, el proceso penal, les decía, que consta de 5 fases. Estas fases pueden tener variaciones según el tipo de proceso, no hay un proceso general, pero vamos a hacer referencia a las 5 etapas porque son cosas mínimas las que cambian dependiendo del tipo de proceso que se pretende llevar. Y la primera etapa es la etapa de investigación. Esta es la etapa en la que el Ministerio Público prepara la acusación en contra de una persona, ¿sí? Inicia con la noticia crimen. Esto es el momento en que se pone en el conocimiento de una autoridad la comisión de un delito. Puede ser por medio de una denuncia, puede ser por medio de una querella, puede ser por conocimiento de oficio o por prevención judicial, ¿verdad? Prevención policial, perdón. En esta etapa, el Ministerio Público va a realizar actos de investigación. Algunos actos de investigación van a requerir autorización judicial y otros no. Por ejemplo, el manejo de la escena del crimen es un acto de investigación. Ahí se van a encontrar muchas cosas referentes al delito, pero no se requiere autorización judicial para ello. El Ministerio Público lo hace de oficio. Ahora, por ejemplo, un allanamiento de morada, eso sí ya requiere autorización judicial, ¿verdad? Por violentar los derechos de las personas. Bien, entonces, en resumen, esta etapa lo que pretende es preparar la acusación y pasar a la siguiente fase con esa acusación, pero reviste importancia porque si en esta etapa el Ministerio Público no logra recabar los suficientes medios de convicción para crear en el juez contralor la duda o la ligera sospecha de que esta persona pueda haber participado en la comisión de ese hecho delictivo, puede terminar ahí el proceso. Si el juez contralor no se queda convencido de que esta persona pudo haber participado en este hecho, puede ordenar que el proceso se sobresea, se clausure o se archive, ¿verdad? Pero digamos que si todo concurre como debe de pasar, el Ministerio Público consigue y presenta los suficientes medios de convicción para convencer al juez contralor, entonces esta etapa de manera normal
debe de culminar con la acusación. Esto se regula en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Pasa entonces la acusación a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia, también se le conoce como la etapa de filtro, y es la etapa en la cual se va a criticar y se va a depurar todo lo que se investigó en la etapa anterior, ¿sí? Se va a decidir también sobre la procedencia o improcedencia de esa acusación y se va a decidir sobre la prueba que se va a reproducir en el debate oral y público, que es la siguiente fase, la fase del juicio oral y público. Esa es la típica fase que nosotros miramos cuando vemos la televisión, cuando vemos un programa de abogados, que está el juez, que se dicta una sentencia, que están los abogados hablando, ¿sí? Esta es la etapa en la cual se produce el contradictorio, se reproducen las pruebas y termina con una sentencia penal o con un fallo por parte del Tribunal de Sentencia Penal, ¿verdad? Y las últimas dos etapas ya no son tan relevantes a lo que estamos estudiando, pero de todas formas se las voy a mencionar. Viene la etapa de las impugnaciones, ¿verdad? Que las impugnaciones podemos explicarlas como el derecho de todo ser humano a atacar una resolución judicial, ¿verdad? La resolución judicial me causa agravio, yo estoy legitimada y tengo interés directo en el asunto. Entonces, en ese sentido, el único requisito para poder impugnar una resolución judicial sería que ésta se encuentre debidamente notificada. Y por último, la ejecución, que también lo tocábamos hace un momento, y esto es el cumplimiento efectivo de la pena o castigo que se haya impuesto, ¿verdad? La verificación de la misma le compete únicamente a la autoridad legítima. Entonces yo creo que con esto ya tenemos una idea general de cómo se aplica el derecho penal en Guatemala. Les repito que todos estos temas son muchísimo más extensos, ¿verdad? Pero solo nos interesa tener una idea general porque el campo es el trabajo social y no el derecho penal. Entonces, si quieren, podemos pasar al último tema, al penúltimo tema, que es la relación de los derechos humanos con el derecho penal y después de ello, la relación del derecho penal guatemalteco con los derechos humanos de los grupos sociales más vulnerables, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar definiendo los derechos humanos. Los derechos humanos debemos entenderlos como las facultades que le son inherentes a una persona por el simple hecho de serlo, ¿verdad? Sin importar ninguna condición, no importa su raza, no importa su sexo, nacionalidad, origen étnico, cualquier otra condición, no importa. Son derechos que le pertenecen por el simple hecho de ser una persona. Y la realización efectiva de estos derechos es indispensable para el desarrollo de la persona, para un desarrollo integral, es decir, un desarrollo completo. Entonces, estos derechos es necesario que sean no solamente reconocidos, sino protegidos, ¿verdad? No sirve de nada que esté el derecho ahí, que toda la comunidad internacional esté de acuerdo con ese derecho, si no se protege, si no se hace efectivo en los diferentes estados, ¿verdad? Entonces, esto se va a materializar a través de la aceptación y ratificación de los instrumentos jurídicos de naturaleza internacional. Les decía anteriormente que el derecho penal sirve como una reacción social que se hace necesaria frente a las conductas que hacen peligrar la vida en sociedad. Entonces, lo mismo ocurre al nivel internacional. El derecho penal se va a relacionar con los derechos humanos en virtud de que los estados necesitan un mecanismo para poder proteger esos derechos a los que ellos mismos se han comprometido a proteger a través de la aceptación y la ratificación de los instrumentos jurídicos de naturaleza internacional. El campo de los derechos humanos y de los derechos humanos de los grupos sociales vulnerables es muy extenso. Acá encontramos los derechos de los niños, las mujeres, la comunidad LGBT, los migrantes, los ancianos, etcétera. Y todos estos derechos no se encuentran dentro de una misma clasificación o dentro de un mismo grupo de derechos humanos, sino que se encuentran repartidos dentro de las diferentes clasificaciones y grupos de derechos humanos. Entonces, considero pertinente que estudiemos o que ya lo sabíamos, que recordemos cómo se clasifican los derechos humanos
para que cada uno de nosotros pueda establecer dentro de qué grupo o dentro de qué clasificación se van a agrupar los derechos humanos de los grupos sociales que denominamos vulnerables. Entonces, los derechos humanos podemos clasificarlos en derechos humanos según su época de aceptación. En este caso se dividen por generaciones, primera, segunda y tercera generación, y derechos humanos según su objeto. En este caso se dividen en derechos humanos individuales y derechos humanos colectivos. Hablemos entonces de los derechos humanos según su época de aceptación. La primera generación, pues se llama así, primera generación, porque estos fueron los primeros derechos en ser legalmente reconocidos. Y se trata de los derechos humanos civiles y políticos. Estos derechos lo que buscan o lo que pretenden es garantizar la libertad de la persona en distintos sentidos. ¿A qué me refiero con garantizar la libertad de la persona en distintos sentidos? Pues en el caso de los derechos civiles, se refiere a limitar la actividad del Estado, a limitar la interferencia que el Estado pueda tener en los asuntos privados de las personas. Un claro ejemplo de este tipo de derechos es el derecho a la libertad de religión, ¿verdad? Este es un derecho personal donde el Estado no puede interferir, no puede decirme a usted le toca tener esta religión, no se puede, ¿sí? Esa es una libertad que conceden los derechos humanos de primera generación. Y en cuanto a las libertades políticas, podemos hablar, por ejemplo, del derecho al voto, ¿verdad? Se limita la injerencia del Estado en cuanto a decirme por quién debo votar, o por ejemplo, en cuanto a decirme si puedo formar parte o no de un sindicato, ¿verdad? Es un derecho humano y una decisión mía si yo quiero formar parte de una agrupación política o de un sindicato. Bien, algunos otros derechos humanos de primera generación que podemos mencionar para darnos una idea son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la libre expresión, y en cuanto a los políticos podemos mencionar también el derecho de huelga, ¿verdad? El derecho al voto, que ya se los había mencionado. Bien, vamos con los derechos humanos de segunda generación. Y estos derechos lo que van a pretender es fomentar la igualdad, ¿verdad? Buscan que todas las personas tengan iguales oportunidades para poder desarrollarse dentro de la sociedad. Acá encontramos los derechos humanos económicos, los derechos humanos sociales y los derechos humanos culturales, ¿verdad? Que como les digo, pretenden que todos tengamos las mismas oportunidades para poder desarrollar una vida digna. Bien, entonces, la función principal que tienen los derechos humanos de segunda generación son promover la actividad del Estado para que ésta garantice el acceso a todas las personas de los mismos recursos y que esos recursos sean de calidad. Algunos derechos humanos de segunda generación que les puedo mencionar, por ejemplo, la educación, ¿verdad? La educación es para todos y debe ser igual para todos. El derecho a la salud, ¿verdad? El derecho al trabajo, a una vivienda digna. Esos son derechos humanos de segunda generación. Y por último, la tercera generación, que con ella se pretende fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. La función de esta generación de derechos humanos básicamente es promover las relaciones pacíficas y constructivas que le van a permitir a la sociedad, a las distintas sociedades del mundo, ¿verdad?, afrontar nuevos retos. Entre estos derechos, que generalmente, debo decir, se ejercen de manera colectiva, podemos encontrar lo siguiente: el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la paz, ¿verdad? Derechos colectivos y que permiten a las sociedades afrontar cada vez nuevos retos. Bien, luego la segunda clasificación son los derechos humanos, según su objeto. Acá tenemos derechos humanos individuales y derechos humanos colectivos. Los derechos humanos individuales son aquellos cuyo objeto es un solo individuo. Y eso está fácil de entender. Dentro de estos derechos vamos a encontrar los derechos de primera generación y los derechos de segunda generación, que cabe esta clasificación dentro de la otra. Un ejemplo de un derecho humano individual puede ser, por ejemplo, la educación, la salud, el trabajo. Y no sé cómo les sonará esto a ustedes, pero yo creo que suena un poco contradictorio, ¿verdad? Me está diciendo que
Los derechos humanos individuales son aquellos cuyo objeto es un solo individuo, y luego me dice que un derecho humano individual es la salud, pero la salud pertenece a todos. Y yo creo que si lo vemos de manera muy superficial y muy lógica, pues sí pueda considerarse que no es un derecho humano individual la salud, el trabajo, la educación, pero la realidad es distinta. Vieran que estos derechos son entendidos como derechos individuales ejercidos colectivamente. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la individualidad de estos derechos radica en que no se requiere ser parte de una colectividad para poder hacerlos efectivos, ¿verdad? Yo poseo el derecho a la salud, al igual que todas las personas, pero no requiero ser parte de una colectividad para seguir teniendo el derecho a la salud. No sé si me doy a entender, no es necesario formar parte de una colectividad para hacerlos valer. Y en ese sentido, entonces, el derecho a la salud, el trabajo, a la educación y todos los demás de primera y segunda generación son derechos humanos individuales, ¿sí? Los derechos humanos colectivos, por el contrario, son los derechos cuyo sujeto no es un individuo, sino un conjunto, ¿verdad? Un colectivo, un grupo social. Y dentro de estos derechos encontramos únicamente los derechos de tercera generación. En este caso, sí se requiere ser parte de una colectividad para poder ejercer esos derechos, como por ejemplo el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? No puedo ejercer ese derecho individualmente, requiero ser parte de una colectividad. Bien, entonces ya que tenemos un panorama más amplio con respecto a los derechos humanos, su clasificación, y su relación con el derecho penal, podemos pasar a lo siguiente, que es entonces preguntarnos cómo se materializa o cómo se hace efectiva esa relación entre el derecho penal guatemalteco y los derechos humanos de los grupos sociales más vulnerables, que yo creo es lo que más interesa dentro de este tema. Y para que lo podamos comprender de manera muy, muy sencilla, voy a ponerles un ejemplo precisamente con uno de los grupos sociales que me parece bastante interesante y son las mujeres. Como nosotros sabemos, Guatemala y cualquier otro país que acepte y ratifique un instrumento jurídico de naturaleza internacional, esto es un tratado o un convenio, se obliga al cumplimiento de las disposiciones que este contiene. Entonces, Guatemala, por ejemplo, con respecto al tema de las mujeres, ha ratificado distintos instrumentos jurídicos de naturaleza internacional. Son varios, pero les voy a mencionar los más famosos. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocido como CEDAW. Este se encuentra contenido en el decreto 49-82. También tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto es la llamada Convención de Belém do Pará, que se encuentra contenida en el decreto 69-94 y la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Les repito, hay bastantes, pero estos son los más famosos. Entonces, por lógica y en consonancia con lo que les vengo diciendo con respecto a este tema, Guatemala, por haber aceptado y ratificado estos instrumentos, pues está obligada a darle cumplimiento a lo que en ellos se establezca, ¿verdad? Entonces vamos a ver un par de apartados de estos cuerpos normativos y vamos a verificar si Guatemala le ha dado cumplimiento a, a esas normas. Bien, entonces la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer establece que los estados parte deben proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia en contra de la mujer. Eso es la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Ahora vamos a ver uno de la Convención de Belém do Pará. Este indica que los estados parte, cuando dice parte se refiere a los que hayan aceptado y ratificado, ¿verdad? Deben adoptar medidas judiciales para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer en cualquier forma que se pueda atentar contra su integridad o se perjudique su propiedad. La pregunta es ahora, ¿Guatemala le da cumplimiento a esas normas? Y si sí, ¿cómo? Pues porque dijimos, ya los aceptó, ya los ratificó, entonces le toca cumplirlos, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo se integra esa norma? Bien, es ahí entonces donde surge en Guatemala la creación de las famosas leyes penales especiales, ¿verdad? Que en el caso del tema de las mujeres
es en especial la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que se encuentra contenida en el decreto 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, ¿cómo verificamos si efectivamente se le da cumplimiento o no a través de esta ley? Podemos observar la parte considerativa de esta ley. Las normas, todas las leyes tienen una parte considerativa y una parte dispositiva. La parte dispositiva es donde se encuentran las normas del artículo 1, artículo 2, y la parte considerativa es cuando ustedes abren su ley y encuentran ahí que dice considerando. En esta parte de las leyes generalmente se establece todo aquello que sirvió de base para la elaboración de esta ley, incluso muchas veces se establece ahí mismo su finalidad. Entonces, si nosotros abrimos nuestra ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, vamos a encontrar que en el segundo considerando se hace mención de que esta ley se ha creado específicamente dando cumplimiento a lo establecido en los instrumentos jurídicos internacionales que les acabo de mencionar, que establecen que dentro de la legislación deben integrarse normas que tiendan a promover todo lo que esos instrumentos jurídicos internacionales establecen, ¿verdad? Entonces, no sé si me logran entender o si yo me estoy dando a entender con respecto a la mecánica de todo esto, pero básicamente y en pocas palabras podemos decir que la relación entre el derecho penal de Guatemala y los derechos humanos relativos a los grupos sociales vulnerables se materializa a través de la creación de normativa nacional, que en el caso de Guatemala se produce a través de la creación de las leyes penales especiales, a través de las cuales Guatemala cumple con los compromisos que ha adquirido por haber aceptado y por haber ratificado estos distintos instrumentos jurídicos de naturaleza internacional que contienen derechos humanos. Y no es solo con respecto a este grupo, ¿verdad? Los demás grupos sociales vulnerables también pueden poseer derechos humanos que se han hecho efectivos en la materialización de leyes penales especiales. Les pongo otro ejemplo. Les dije que las mujeres son un grupo social vulnerable, pero también los niños, ¿verdad? Y hablando de ambos, las mujeres y niños son un grupo social vulnerable con respecto al tema de violencia sexual, por ejemplo, con respecto al tema de la explotación, con respecto al tema de trata de personas. Entonces, existe un instrumento jurídico de naturaleza internacional que regule lo relativo a los derechos humanos de estas personas con respecto a estas conductas, sí, y este es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños. Un protocolo que desarrolla a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y Transnacional. Entonces, ¿cómo le da Guatemala cumplimiento a este instrumento jurídico de naturaleza internacional? Pues igualmente que en el caso del ejemplo anterior, a través de la creación de una ley penal especial, que en este caso es la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que se encuentra contenida en el decreto 9-2009 del Congreso de la República de Guatemala. Entonces, ya a manera de terminar con esto, recalco únicamente que el derecho penal guatemalteco, a través de la determinación o el establecimiento de delitos y penas referente a los compromisos internacionales que ha adquirido a través de tratados y convenios, va a proteger aquellos valores que la comunidad internacional considera dignos de resguardo y protección. Asimismo, como ocurre a nivel nacional, que se crean los tipos penales en base a aquellos valores que la sociedad guatemalteca considera dignos de resguardo, así mismo sucede con los derechos que la comunidad internacional considera deben ser protegidos. Entonces yo espero que les haya quedado clara la explicación. Eso sería todo con respecto a este tema. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartirlo con ustedes el día de hoy.